Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Y qué gusto, amigo radioescuchas, que usted nos esté escuchando a través del www.mindef.mil.gt. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como @ejército-gt oficial. Así que, ¿qué está esperando? Sea parte de la familia militar. Y ahora lo más esperado del día, la entrevista. Hoy nos acompaña vía telefónica Capitán Primero Asimilado Óscar Efraín Raguay Gutiérrez. Él es director de la primera sección de la Banda Sinfónica Marcial, a quien le damos la bienvenida acá a la cabina de Sinergia Radio. ¿Cómo está, mi capitán? Muy buenas tardes. Aquí les saluda Capitán Primero Asimilado Óscar Efraín Raguay Gutiérrez. Muchas gracias, mi capitán, y de verdad esperamos en una próxima oportunidad que ya nos acompañe acá en cabina y que sigamos hablando de tan interesantes temas que tenemos acá en Sinergia Radio. Bueno, claro que sí, a la orden. Muchas gracias, mi capitán. Mi capitán, ya para empezar así de lleno con la entrevista, nos gustaría mucho que usted nos dijera cómo es que nace la dirección. Claro que sí. Pues la dirección es un punto muy importante en una orquesta o bandas militares. Las agrupaciones siempre tuvieron un músico principal quien daba las entradas para la música que se iba a interpretar. Fue con la orquesta de Meyney a inicios del periodo clásico que se empezó a utilizar un director que era el encargado de llevar el tiempo. Ajá. Las piezas musicales, debido al desarrollo que manifestaban, iban aumentando su nivel de dificultad, y es por eso que se volvió necesario tener un guía específico para que todos los músicos pudieran mantener el ritmo, el tiempo y la afinación. Bueno, es muy interesante, mi capitán. Quisiéramos saber también que si fue entonces en el periodo clásico donde tuvo su desarrollo la técnica que hoy conocemos como dirección. Claro que sí. En realidad, en el periodo clásico empieza a desarrollarse la técnica de la dirección. Sin embargo, fue hasta finales del periodo romántico, o sea, finales de 1800, que la figura de director empieza a tomar mayor relevancia. Fue el compositor Gustavo Mahler quien inició a tener grandes éxitos con la dirección. Fue tanto su éxito que empezaron a buscar las orquestas más importantes de Europa e inclusive pasó parte de su vida en Estados Unidos. Su especialidad era la ópera, tenía una gran dinamismo y una experiencia muy alta. Con respecto a la interpretación, era muy expresivo a la hora de exigir a la orquesta los diferentes matices que la obra exige, y también era muy meticuloso con el ensamble. Las presentaciones de las orquestas con las que trabaja no tenía comparación, y fue entonces cuando la figura del director tomó verdadera importancia, pues más que mover la mano, la responsabilidad de la calidad de la presentación está en las manos del director. Excelente. Bueno, también nos gustaría acá en nuestras redes sociales, a mi capitán, nos preguntan cuál es el perfil que tiene que tener un director. Muy bien. Las primeras universidades exigen tener la destreza de tocar al menos 2 instrumentos, piano y algún instrumento melódico como violín. Recibían clases de armonía, historia de la música, análisis de la forma y sobre todo interpretación, pues el principal trabajo del director consiste en el ensamble, en guiar al músico para conseguir una visión grupal de lo que se quiere interpretar y trabajar minuciosamente los pasajes en donde la música es más compleja y se necesita definir bien los detalles. Además, debe entender la estructura de todas las obras e interpretar para poder planificar y ordenar las ideas de las más a las menos importantes para trabajarlas en un ensayo, pues regularmente en una agrupación profesional se cuenta con un máximo de 4 ensayos para poder montar el repertorio de un concierto, porque para que la planificación sea sumamente importante.
Es bastante interesante todo eso de lo que es un director de orquesta, y también podemos mencionarle a nuestros amigos radioescuchas que con el paso de los años el perfil ha ido evolucionando y ya no es necesario ser un instrumentista virtuoso para ser un buen director. También los perfiles de las diferentes universidades han ido evolucionando y los perfiles de egreso son cada vez más completos en cuestión de interpretación, pero sí tiene que haber una vocación aparte de eso, mi capitán. Claro que sí, pues en un nivel básico se tiene la capacidad de interpretación, pero en la actualidad existen especialidades. Por ejemplo, un director de coro, de orquesta o de banda. Inclusive existe la especialidad de director de agrupaciones infantiles o agrupaciones profesionales, pues cada una de ellas tiene características específicas con el director debe de conocer. Por lo tanto, es necesario especializarse en alguna de estas ramas. En el coro, por ejemplo, se trabaja con la voz, por lo que el movimiento de las manos del director está enfocado en simular, de cierto modo, los gestos vocales para que el cantante sepa qué interpretación debe realizar. El director puede recortar con los gestos la colocación de la voz, la dirección, las respiraciones o los cortes de cada registro. En una orquesta se trabaja con cuerdas, vientos, percusión o a veces también coro, por lo cual el director tiene a su cargo a más de 100 músicos. Dependiendo del tamaño de la agrupación, van variando el tamaño de los gestos y dependiendo del registro que se esté dirigiendo, se utiliza una altura diferente con las manos para que los músicos entiendan en qué momento el director se está dirigiendo hacia ellos. Así es. Muchas gracias, mi capitán, por esa valiosa información. Y quisiéramos preguntarle también que ¿es entonces el director el responsable de lo que sucede en una agrupación musical y no los músicos? Sí, esto es bien importante. Quiero comentarles que en una analogía que puede utilizarse perfectamente para descubrir el rol de un director en una agrupación musical es esta. Un entrenador de fútbol, por ejemplo, profesional, tiene la responsabilidad de entrenar a 22 jugadores. Todos son buenos jugadores al fútbol, pero no son un equipo. Necesitan entenderse, conocerse, desarrollar jugadas predefinidas para utilizarlas en el campo del juego, desarrollar un sistema del juego y saber en qué momento atacar y en qué momento defender. Así es. Todos estos detalles que los convierten en un equipo son responsabilidad del entrenador. Entonces, asimismo, un director es exactamente igual. Tiene a una agrupación de músicos que son buenos haciendo música, pero que no son una agrupación musical porque aún no saben tocar juntos. Necesitan entender cómo deben de interpretar ciertos pasajes, cuándo son importantes y cuándo no. Cómo hacer que todo el grupo tenga una misma intención al momento de tocar un pasaje. Desarrollar la interpretación, por ejemplo, etcétera. Excelente, mi capitán. A su perspectiva, ¿quiénes han sido los mejores directores que han estado acá en nuestro país? Pues podemos mencionar al maestro y director Pedro Bisoni, quien fue el primer director de la Banda Sinfónica Marcial, quien, por cierto, realizó un trabajo excelente con las bandas del primer y segundo batallón que se convirtieron en la Banda Marcial, que conocemos actualmente. Él asumió la responsabilidad de la creación de una agrupación profesional y volvió a todos los miembros de la banda sus alumnos, por lo que obtuvo un enorme rendimiento de ellos. Puedo mencionar también a Emilio Dresner, quien tuvo a su cargo a la Banda Marcial. Ellos hicieron posible que muchos compositores guatemaltecos conocieran las formas de composición europeas, y de ahí nace los nombres de Germán Alcántara, Benigno Mejía, Rafael Juárez Castellanos, etcétera. Y les menciono también a ellos porque la primera institución de tener un director titular fue la Banda Sinfónica Marcial,
pero ya más cercano a este siglo podemos hablar de directores guatemaltecos que han resaltado en el ámbito internacional, como lo fue Ricardo del Carmen, Jorge Sarmientos y su hijo Igor Sarmientos. Así es. Muchas gracias, mi capitán. Mi capitán, ¿dónde se puede estudiar dirección acá en Guatemala? Sí, ese es un punto bien importante. En realidad, pues no hay una carrera profesional de dirección en Guatemala. Se toman algunos cursos en donde se aborda la técnica básica de la dirección en las diferentes instituciones, pero es necesario salir del país. Muchos músicos profesionales han tenido que ir a estudiar a otros países dirección para profesionalizarse, o bien tomar una carrera en línea, que ahora ya hay varias universidades que ofrecen esta opción para poder profesionalizarse en este campo. Bueno, así que ya saben, amigos radioescuchas, si ustedes están interesados, pues en realidad el internet ahora es pues un campo que nos abre muchas puertas, entonces tenemos que estar a la vanguardia, al día de qué son los cursos que están ahora, pues gracias, no sé si decir gracias a la pandemia, pero en realidad todo esto se ha vuelto vía internet, ¿verdad? Los cursos ahora son en línea, así que no hay pretextos y no hay excusas para que usted no pueda ser un director o empezar a estudiar si a usted le gusta esto. Mi capitán, ¿cuáles son las cualidades de un director desde su perspectiva? Inicialmente, un director debe tener una gran imaginación, pues es su responsabilidad moldear la sonoridad de una agrupación, y para ello es necesario que pueda desarrollar las diferentes ideas interpretativas en sus músicos. Además, debe tener la capacidad de comunicación. Esta es indispensable, pues es necesario darse a entender para que el intérprete tenga la seguridad de lo que debe de hacer exactamente. Y no debe ser comunicación verbal, sino gesticular, pues es a través de ellos que el músico puede entender lo que el director necesita que haga con su instrumento. Y por último, tener la capacidad de transmitir emoción, pues si no es capaz de disfrutar la música que está dirigiendo, sus músicos no tendrán la capacidad de emocionarse, y por ende el público, que es algo bien importante, no recibirá un estímulo sonoro que transmita emoción. El director también debe de tener en mente 5 planos diferentes: el plano de los gestos motores, que son lo que sirven para mantener el ritmo y el tiempo; el plano sonoro, que es donde comunica a través de su técnica las diferentes sonoridades que deben de realizarse; el plano expresivo, que maneja las emociones de la pieza que se está interpretando; el plano de las energías, pues dependiendo del repertorio que se está tocando, el tipo de energía que se manifiesta a través del sonido es diferente; y por último, el plano espiritual. Recordemos que la música nace con el fin de transmitir un mensaje. La mayoría de la música tiene implícito un mensaje, que responsabilidad del director desarrollarlo en su agrupación para que el público pueda percibirlo. El rol del director dentro de una agrupación es definitivamente muy importante. Así es, mi capitán, y en realidad también de parte de todo la agrupación de Sinergia Institucional Radio, felicitamos a todas esas personas que tienen esta profesión de dirigir una orquesta, de dirigir también una banda, ¿verdad? Para que ellos sigan adelante, pues por lo menos acá en el Ejército de Guatemala son los encargados de subir la moral a todo el personal, mi capitán. Claro que sí, así es. Pues como director de la primera sección, es motivar primeramente a mis músicos para poder transmitir una marcialidad a la hora de tocar las marchas militares, ¿verdad? Y las obras sinfónicas. Igualmente, como director también de la Big Band, pues mi objetivo es motivar siempre al personal con este otro género musical que es el jazz.
Muchas gracias, mi capitán. Y bueno, de forma muy personal, quisiéramos preguntarle qué fue lo que le motivó a usted a empezar en esto de la dirección de una orquesta. ¿Cuál fue el momento en el que usted dijo, yo quiero, o sea, no solamente también soy un músico, también quiero dirigir? ¿Cuál fue ese momento? Sí, pues estando como músico de línea, pues me motivó el ver a un director con muchos conocimientos, con mucha creatividad, ¿verdad? Que ellos tienen. Entonces, pues para dirigir una obra, pues no es nada más de mover las manos, sino que es conocer realmente la profundidad del compositor, de qué es lo que él quiso plasmar en su obra. Así es. Bueno, muchas gracias, mi capitán, y agradecemos el tiempo que usted ha tenido para hacer esta entrevista. Sabemos de sus múltiples actividades, pero es importante que también la población guatemalteca se entere de todos esos puestos, de todas las direcciones que hay acá en el Ejército de Guatemala. Así que muchas gracias, mi capitán. A la orden y saludos. Bueno, así que a usted, amigo Radio Escucha, lo invitamos a que siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio. Y bueno, acabamos de tener la entrevista con el capitán primero asimilado, Óscar Efraín Arraguay Gutiérrez. Él es director de la primera sección de la Banda Sinfónica Marcial y también director de la Big Band. Seguimos con más de la buena programación.